Ignacio Silva, consultor político, sobre el análisis de lo que sucede en Venezuela. Bueno, bienvenido Andrés Ignacio. En verdad que siempre me gusta tener gente joven y preparada que da la cara por el país. En este momento te acabas de graduar esta semana, felicitaciones, es un gran logro. Porque yo, por ejemplo, que cumplir años o ese tipo de celebraciones donde uno no hace nada, está bien, pues hay que cumplirlos y celebrar la vida. Pero mucho más importantes son esos acontecimientos, cuando uno ha puesto esfuerzo, que se gradúa de primaria, secundaria, universidad, posgrado. Esos son cosas que sí hay que celebrar con mucha pasión porque requiere un esfuerzo de alguien que ha pasado y ha ganado una cosa que se llama diploma, que es muy importante, que demuestra que tú hiciste ese esfuerzo por lograr lo que querías. Así que felicitaciones, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, sobre todo tiene mérito cuando uno considera que por lo menos los que se gradúan conmigo del 2018 al 2023 pasamos por protestas, pandemia, apagones, pasamos por cualquier cantidad de situaciones, educación online que en Venezuela nunca se había visto. Entonces, bueno, ese título debería venir con una medallita, como los militares, con varias medallitas en el pecho. unos soles educativos. Bueno, te felicito. También estás haciendo un posgrado afuera, ¿no? Estás en Madrid. Es así, estoy en un business school de Madrid que se llama el IMF, estudiando un máster en comunicación política y marketing electoral. Comunicación política, es importante. Yo me imagino que lo primero que te dicen es que tienes que ser objetivo. Antes que llegue una noticia, se cayó un avión, no puedes salir diciendo, se cayó el avión de tal, ya va, estamos investigando, estamos viendo cuáles fueron las causas, todavía estamos, pero tenemos entendido que hay ciertos fallecidos y así, ¿no? Eso es igual con la comunicación política. Es así, por lo menos para el análisis de la situación en general, uno siempre tiene que buscar ser objetivo o por lo menos analizar las cosas con cabeza fría. Ya de ahí, de pasar del análisis de la situación a la creación de una estrategia, uno puede un poquito ir perdiendo esa objetividad y uno empezar a jugar con los hechos, con los datos y con lo que necesite, sea un candidato, sea una empresa o una institución, o sea quien sea que necesite. Eso es muy importante, no perder el equilibrio, la objetividad y ver las cosas de dos distintos puntos de vista. Mira, en Japón siempre tienen 3 piedras en los jardines, porque de cada punto, de cada piedra, el punto de vista es distinto y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, mira, quería preguntarte, Andrés Ignacio, viendo los toros desde afuera de la barrera, ¿cómo ves la situación aquí en Venezuela? Esta cuestión de las primarias que ha levantado tanto vuelo, tanta polémica. El gobierno trata de decir que son nulas, María Corina dice que no, que fue la ganadora, según los escrutinios, y está sometido al Tribunal Supremo para, si no cumplen con unos requisitos, que lo anularían, pero todavía todo está en veremos. ¿Cómo ves tú esta situación? Bueno, pero después de un mes de estar afuera, que aunque uno puede descansar un poquito de la situación país estando afuera, a mí lo único que me alegra de lo que está pasando actualmente desde el punto de vista político en Venezuela es que estamos viendo por primera vez en años a una sociedad venezolana políticamente activa. El venezolano nuevamente se está inmiscuyendo en los temas de la política. Vimos a 2.5 millones de venezolanos votando en la primaria, a pesar de que esa cifra esté actualmente en disputa por distintos actores políticos. Estamos viendo cómo el venezolano se está preparando para un referéndum por Guyana. Vemos como cada noticia política, antes se escuchaba por los canales tradicionales, se escuchaba un poco en las calles, pero por redes sociales solían tener pocas interacciones las noticias políticas. Actualmente vemos cómo vuelven a tomar prioridad en las redes sociales entre distintos actores, influencers y personajes, porque el venezolano está nuevamente interesándose en la política. Muy bien, muy bueno tu análisis, porque sí es importante la participación ciudadana, la participación activa, movilizó a la gente, a un sector de la población, y la gente está movilizada, y como dices tú, en las redes también se está viendo mucho más respuesta, y la información, que es bastante importante. Ahora, ¿qué escenarios manejas tú? Porque está de por medio unos acuerdos que se hicieron en Barbados y que favorece mucho a Venezuela, independientemente de la parte política. Económicamente el país tiene que salir adelante, nos abre las puertas nuevamente, sobre todo para nuestros negocios de petróleo, de gas y de oro. Ahora, esto estaría cuestionado si no se cumplen algunas observaciones que tienen los Estados Unidos. No sabemos porque muchas de estas cosas se hicieron tras bastidores y que están cumpliendo o incumpliendo supuestamente o el gobierno o la oposición. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, pero estamos ahorita en una situación muy delicada porque cada vez que hemos conversado sobre la situación política, lo he conversado aquí un par de veces contigo, también he tenido la posibilidad de conversarlo con colegas cuando analizamos la situación,
el gobierno estos últimos años ha tenido una oportunidad de oro para por fin vencer esa pared de ilegitimidad que tienen desde el 2018 por la disputa electoral, entre comillas, como lo ha llamado la comunidad internacional, y eso es lo que ha generado que vengan las sanciones, que venga este gobierno interino, entre comillas, y que hayamos pasado por todo lo que hemos pasado desde el 2019, que fue cuando empezó este nuevo periodo presidencial. Uh-huh. Con el acuerdo de Barbados, lo que surgió fue una nueva oportunidad para por fin tomar esa acción concreta que tanto necesitamos los venezolanos, que es que se busque levantar las sanciones, que se busque reactivar la economía y que Venezuela se le vuelvan a abrir las puertas de la comunidad internacional para volver a integrarnos a la comunidad internacional. Ahorita estamos en una situación que se tiene que tratar con pinza. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la oposición tenemos una elección primaria que se sabían los riesgos de elegir una candidata como María Corina Machado por su inhabilitación y más allá de la inhabilitación, por ciertas tendencias que ella tiene que han llevado a que un sector importante de la población la categorice de radical. Porque María Corina Machado suele representar las posturas más rudas del espectro político, como lo fue la intervención militar, como lo ha sido la abstención por un periodo de tiempo hasta que quien necesitaba los votos era ella, y otra cantidad de temas que hemos visto. Entonces la oposición tiene que ahorita ser muy responsable, sobre todo la señora María Corina Machado tiene que ser sumamente responsable con el venezolano al no asumir esa ruta hasta el final de la manera tan literal como se ha llevado hasta ahora. Uh-huh. Hace poco tuve una entrevista en France 24 donde les dije que María Corina Machado tiene que entender que 2 más 2 son 4, pero 3 más 1 también. ¿Qué significa esto? Que uno puede llegar al mismo resultado de distintas maneras. Y en este caso ese 4, ese resultado final que se busca, no es precisamente que María Corina Machado sea la candidata. El resultado tiene que ser que los venezolanos busquen esa transición democrática que tanto anhelan, que la oposición tenga un líder viable para presentarse a las elecciones, y yo pienso que la decisión que tienen que tomar es por fin establecer la plataforma unitaria, un mecanismo de sustitución de candidato, sin dejar de presionar para que se busque la habilitación de María Corina Machado, pero en caso de que no se logre, como pareciera va a terminar pasando con los acuerdos de Barbados, tener un candidato que pueda presentarse en el 2024. Sí, bueno, hay que estar con el oído atento a ver qué es lo que va a pasar con esos acuerdos de Barbados, porque hay mucho en juego, como dices tú. Chevron ha aumentado su producción en Venezuela, Eni, Total Petróleo, en una cantidad de Repsol que están aquí interesados. Tenemos el campo Dragón de gas natural con un excelente acuerdo que podría ser ejemplo para lo que está sucediendo con Guyana de las futuras negociaciones. No eximir a Venezuela de eso, sino que sea un negocio compartido. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, yo el otro día decía sobre la candidatura de María Corina, decía Giulio Cellini, que estuvo en el programa, que él lo que proponía era que, bueno, que todos estos partidos digan, bueno, no importa las primarias, nosotros unánimemente nombramos a nuestra candidata, que es María Corina, y dejan sin efecto esa elección primaria que tanto ha causado roncha en parte de sectores del gobierno. Entonces, pero sin embargo ella tiene un liderazgo y que, bueno, en algún momento podrá decir, le paso la batuta tal, pero yo estoy detrás, porque también es factible, ¿no? Claro, es así. Sobre todo que yo pienso que esta elección primaria no solo le dio a María Corina la oportunidad de ser la candidata, entre comillas, hasta que se levante su inhabilitación, sino le dio un puesto en la mesa donde se van a realizar estas negociaciones para un candidato importante que no hay habilitación, no hay inhabilitación que se lo quite. Entonces ella tiene que de ahora en adelante llevar esa batuta de qué es lo que se va a hacer, y esa posibilidad que plantea nuestro querido Giulio Cellini es sumamente prudente. ¿Por qué? Porque si lo que se está invalidando es una elección primaria precisamente, la oposición tiene todas las facultades para elegir el mecanismo que mejor les parezca para elegir la candidata, y entre ellas puede ser un consenso, puede ser por encuestas, y lo que hemos visto en los últimos meses es que sea cual sea el mecanismo, incluyendo las encuestas que se use para elegir el candidato, quien pareciera va a surgir como líder de la oposición va a seguir siendo María Corina Machado. Muy bien, mira, también te pregunto, ¿cómo fue el voto joven? Porque hubo como cierto reclamo que había poca actividad por parte de los jóvenes en esas primarias, aunque también nos decía Julio, no, lo que pasa es que los jóvenes se van a la playa y votan en la tarde. ¿Eso sucedió así? Bueno, ¿Hubo participación? Es así. Más de uno se fue a la playa,
mucho más de uno son los que no estaban inscritos en el registro electoral, okay. Pero además yo pienso que la razón principal por la que los jóvenes no acudieron a votar en la primaria es que los candidatos no se tomaron el tiempo para verdaderamente realizar una propuesta que le llegue a la juventud. Es cierto que candidatos como María Corina Machado, Carlos Prosperi, Freddy Superlano dieron propuestas de primer empleo, pero nosotros no estábamos buscando una candidatura para ser ni alcalde de Miami-Dade, ni presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde podemos llevar planes tan abstractos como un plan de primer empleo en un momento de primarias. Los candidatos tenían que buscar una herramienta para que el joven, de la misma manera que comenté ahorita, que la sociedad en general otra vez se esté interesando por la política, los candidatos no buscaron una manera de irle directo a los jóvenes para que se involucren en la política. Importante esto que estás diciendo, hay que tomar en cuenta de la juventud, pero de manera más activa. Y más jóvenes tienen que surgir como líderes políticos, que eso también lo está esperando el país. No te estoy echando la culpa. 5:46, vamos a escuchar la música del circuito y regresamos con más para ustedes y con Andrés Ignacio Silva, consultor político. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
5:51 de la tarde. Bueno, estamos con Andrés Ignacio Silva, consultor político, y una de las noticias que surgió desde ayer es que uno de los candidatos presidenciales para el 2024, si es así, Antonio Carri, él dice que Venezuela no va a avalar los contratos que de manera ilegal, ilícita y delincuencial está haciendo el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en jurisdicción del territorio venezolano. Si nosotros dejamos que esto pase por algún tipo de mezquindad interna, mañana nos quitan el agua de Maracaibo y no pasa nada. Bueno, y pasó a demandar, y no lo llama presidente de Guyana, y demandó también a las empresas multinacionales poderosísimas que tienen todas las empresas petroleras que están incurriendo en territorio marítimo venezolano, que todavía es nuestro. Y vamos a ver qué pasa, por lo menos está movilizando eso. ¿Qué crees tú? Bueno, pero esta es la consecuencia de tantos años de tener al gobierno de Venezuela en las sombras, detrás de la pared, como uno lo quiera decir, porque después de las elecciones del 2018, lo que estábamos comentando, que hubo esa crisis de legitimidad de la comunidad internacional frente a Venezuela, esto lo que ha hecho es que el poder de la toma de decisiones de Venezuela con respecto al resto del mundo se vea disminuido. Y cuando uno tiene un superpoder como lo es Estados Unidos, que está en una posición privilegiada para que cuando le llegan oportunidades como este tipo de contratos y sus empresarios se ven interesados en tomar este tipo de contratos, ellos no ven a Venezuela como un actor con suficiente legitimidad para tomar decisiones al respecto. Porque cuando distintas organizaciones, no solamente si llega un caso a una corte internacional, y no solamente tienen que evaluar los hechos del caso, sino además tienen que tomar en cuenta la legitimidad de este gobierno para ver si esta demanda tiene algún tipo de jurisdicción para ser juzgada. Esto lo que está haciendo es complicándole la situación a Venezuela. Entonces yo pienso que con todos estos temas de Guyana, el tema del Esequibo, el tema de la demanda que está imponiendo el Carri, y con el tema de la soberanía que el venezolano está buscando hacerse respetar, que a lo largo de la historia, tanto con Brasil como con Colombia, como con Guyana y distintos territorios, hemos visto lo poco que se ha respetado la posición de Venezuela para defender su territorio, y es por eso que el territorio de Venezuela actualmente se ve muy disminuido con respecto al territorio que originalmente tenía Venezuela después de que se separó de la Gran Colombia. Este es un momento donde los venezolanos tienen que tomar esto como una causa común y unirse a entender que Guyana lo que está haciendo es violando nuestra soberanía nacional. Esta no es una causa política de yo estoy con un lado, yo estoy con el otro, si yo apoyo esto, yo apoyo el gobierno, o si yo lo apoyo y no estoy con el gobierno, entonces yo estoy traicionando mis principios. No, porque el principio rector que tienen todos los venezolanos es ese sentimiento nacional de querer ver defendido a su país. Y en este caso tenemos que hacer cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a alzar la voz, para ayudar a hacer ver estas causas y hacer que el mundo entienda que esto no es una causa del gobierno de Nicolás Maduro, esto es una causa de los venezolanos que quieren ver respetado a su país. Muy buen punto. Bueno, nosotros lo que vemos que ahora hay un auge con Guyana y las petroleras han descubierto una cantidad de pozos y con un petróleo que es súper líquido, porque el del Orinoco que nosotros procesamos un barro, en cambio eso es casi que es gasolina, es una maravilla. Y fíjate que coincide el casco de África con este casco de Sudamérica donde estamos nosotros, y allá también tienen ese petróleo así súper líquido, por eso es que se ve como hay una correlación ahí. Pero fíjate que ahora le saltan a la novia 40, le pidieron la mano a la novia, salen 40 novios a pedírsela. Todo el mundo está interesado en Venezuela, sobre todo por todo y está subiendo el precio del crudo. JP Morgan dice que puede subir por encima de $300, está como en $87, estoy haciendo referencia a West Texas. Y dicen que por la guerra, por lo que está ocurriendo, y Venezuela se vuelve del patio de atrás, y nosotros también nos interesa tener buena relación con los Estados Unidos, nos queda al lado, no tenemos que venderlo de barco a barco, ni para la India, ni la China, ni todo tan largo que es el recorrido que lo encarece y a precios a descuento. ¿Qué opinas tú? Bueno, es así, pero a futuro, cuando nosotros analicemos los contextos históricos del conflicto Israel-Palestina del 2023, cuando analicemos la guerra de Rusia y Ucrania que empezó desde el año pasado, se tiene que tomar en cuenta que uno de los principales, no sé si decir afectados o beneficiados de ambas situaciones, aunque no tengan correlación entre ellas, es Venezuela, precisamente porque las dificultades que ambos conflictos han generado para el mercado global energético es lo que ha hecho que tanto Estados Unidos como distintos actores tomen nuevamente un interés en Venezuela
sumamente activo, más allá de la crisis de migrantes, que es lo que ha tenido a Venezuela siempre en la palestra de discusiones en distintas partes del mundo. Pero ahora Venezuela es un tema muy serio, porque Venezuela es una fuente, no solo es una fuente de energía tan valiosa, que tenemos unas reservas de petróleo al mismo nivel que los grandes países petroleros, como lo son los países del Medio Oriente, sino que además Venezuela actualmente, tema sanciones, tema posición geográfica, su petróleo es un petróleo que se compra prácticamente rematado en todas partes del mundo. Entonces, cuando los actores toman un interés en Venezuela, en ayudar a Venezuela a salir de esta situación, o por lo menos de ser quienes dirijan el rumbo que toma Venezuela, lo que se está buscando es que Venezuela vuelva a ser un actor económico en el escenario mundial, y pareciera que los actores del gobierno que están encargados de tomar esas decisiones toman algunas acertadas, toman algunas desacertadas, pero lo que sí se ve es que su prioridad es que Venezuela vuelva a ingresar en esta economía mundial. Es así. Bueno, nosotros tenemos algunos escenarios y tantos economistas que pasan por aquí, analistas, y con todo el mundo que se habla ahora, los escenarios cambian con probabilidades, sí se dan toda esta apertura petrolera, todo lo que significa el gas, el oro, pero si no, entonces ¿qué? Y muchas de las personas que están en contra, que no quiten las sanciones porque ese dinero va a ir al gobierno, y son los mismos que se quejan por los sueldos, los salarios de los maestros y lloran, pero realmente no están siendo objetivos y no ven más allá, porque la economía es una cosa y la política es otra. Es así, pero el venezolano está ahorita en un momento histórico muy distinto a lo que hemos vivido en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque pareciera que el gobierno, no solo el gobierno de Nicolás Maduro, sino en general las facciones del oficialismo están entendiendo que ya no es un momento de ellos ejercer esa posición de poder y desestimar al resto de sus contrincantes, rivales o los demás actores políticos, sino ellos están empezando a hacer política. El hecho de que un personaje como el hijo de Nicolás Maduro haya podido ir a visitar la Universidad Católica y haya sido recibido por el rector y se haya compartido por redes sociales, eso no debería ser causa de alarma, eso debería ser lo normal. Eso no significa que yo esté de acuerdo con ellos, ni significa que yo tome una postura de cohabitación, como seguramente por ahí saldrá alguien diciendo. Esto lo que significa es que nosotros estamos en un país que nuevamente está siendo políticamente activo. Muy bien. Un país donde hay debate, donde se intercambian ideas y donde los factores no es que cohabitan, sino que coexisten y compiten. Y se negocia. Mira la posición que ha tenido Gerardo Blay, que ha tenido que, con Jorge Rodríguez, que ha tenido que, y todo el equipo de todos ellos, pero han tenido que ceder de lado y lado, y no significa que están cohabitando ni cediendo de un lado ni del otro. Más bien, Gerardo Blay me ha sorprendido lo objetivo que ha sido. Le preguntaron qué opina de esto. Yo no puedo estar opinando de todo, porque si me preguntan todo el día, siendo objetivo, y sobre todo en la posición frente al Almagro, que sí, hablando de parte de la oposición de Venezuela, diciendo, mira, no estoy de acuerdo con usted, que está apoyando abiertamente cuando usted tiene un cargo tan importante, que debería ser objetivo, apoyando a Guyana. No sé qué opinión te merece. Sí, pero volvemos a lo que estaba diciendo antes. Hay personas que no entienden la diferencia entre aquellas causas de rivalidad que pueden pasar en cualquier parte del mundo, no solo en el escenario de Venezuela, donde se van a enfrentar ideologías de una facción de actores políticos y de otro, pero hay causas que hay que entender son motivo de unión nacional, como lo es en este caso el caso de Guyana, que salgan actores de oposición tomando la misma postura que Almagro, diciendo que los venezolanos no podemos inmiscuirnos en estos temas, que eso tiene que dejársele a la comunidad internacional. Esa no puede ser la postura correcta. Tenemos que entender que este es un escenario, sobre todo con unas elecciones presidenciales el año que viene, donde todos debemos involucrarnos en la mayor cantidad de temas posibles. Bueno, te felicito, Andrés, que termines de pasar estos días en Venezuela junto a tu familia y que la pases muy bien y que tengas ganas de regresar siempre al país. Así será siempre. Bueno, fuerte abrazo, Andrés Ignacio Silva, consultor político. Vamos